Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el Departamento de Escuela Sabática, en la Asociación General. Queremos presentarle nuestra nueva lección, La Justicia de Cristo. Y estamos muy agradecidos al Señor que un año ha pasado y también un año nuevo está por empezar. Esto es nuestro primer sábado y tenemos una lección tan maravillosa, la justicia de Cristo. Junto con nosotros, nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Con la ayuda del Señor vamos a avanzar con la presentación de nuestra lección, pero hacemos en el principio una oración en silencio. Amén. Antes de entrar en los detalles de la lección, como siempre vamos a repasar la lección y vamos a ver los subtítulos y la composición de esta lección. Tenemos un otro tipo de lección o otro autor que por supuesto tiene otra forma de presentar las cosas, y por ejemplo en esta lección vamos a ver que casi todos los versículos tienen algo importante en la contestación de la pregunta, algo que los otros versículos no tienen. También los testimonios normalmente están relacionados con alguna información que no está cubierta con los versículos. Entonces es importante cuando estudiamos esa lección considerar todos los textos que tenemos y rebuscarlo para ver si cubrimos prácticamente todas las respuestas posibles que están presentadas aquí con los versículos bíblicos y los testimonios. El tema de la justicia de Cristo es un tema muy profunda y por supuesto, y una lección de escuela sabática no puede abarcarse todos los detalles y todas las complicaciones respecto del tema, pero con la ayuda de Dios podemos hacer una introducción espiritual, así que todos nuestros miembros y visitas tienen un interés grande de continuar a estudiar este tema, y vamos a repetir muchas de esas cosas y otras lecciones más adelante, como es la lección del santuario y otros. Por eso debemos entender que esta lección, como una primera lección, es una lección de introducción en este nuevo periodo y este nuevo año. El primer subtítulo, características de la ley de Dios, hace una introducción importante porque vamos a ver que para entender la justicia, ¿qué es la justicia? Primero debemos entender qué son los requerimientos de la ley, porque el justo es alguien que es justo en acuerdo de una medida de justicia, y esta medida de justicia está revelada en la ley de Dios. Sin la ley de Dios no podemos entender de qué tipo de justicia estamos hablando. Por eso esa introducción es sumamente importante. Seguimos adelante y vamos a ver el próximo subtítulo: Jesucristo obedece a la ley en todo. Vamos a ver que si esta justicia de Cristo es algo tan elevado y tan especial, que Él es, el representante de la humanidad que cumplió con los requisitos de la ley. Después viene un otro subtítulo que entonces torna los ojos de los estudiantes ahora con la meta de entender que esta justicia no solo es una justicia que fue cumplida por Jesucristo, pero también en qué forma nosotros podemos obtener esta justicia. Y aquí, pregunta 3, 4 y adelante prácticamente están hablando de
del hombre. ¿Cómo el hombre puede obtener esta justicia? ¿Qué tipo de justicia es esta? ¿Qué requerimientos tiene Dios con nosotros? Y también cómo podemos cumplir con los requerimientos de esta justicia. La fe y el don de la justicia, el próximo subtítulo. Seguimos adelante y vamos a ver el próximo subtítulo, es Cristo nuestra única esperanza. Es muy importante entender, pregunta número 6, ¿por qué Jesús es la única esperanza? ¿Por qué nosotros no tenemos otra justicia? No podemos cumplir los requerimientos de la ley sin la justicia de Cristo. Pedidos de Dios y a su pueblo es la última pregunta y está relacionada de la perfección, relacionada con los deseos de Cristo, que su pueblo refleja su carácter aquí en la tierra. Bueno, esa lección es muy completa, muy interesante y debemos dedicar el tiempo necesario para cada pregunta. Es también importante que el pueblo, que nuestro pueblo, que los hermanos aprende esta lección bien y que presentamos una forma o una explicación de la justicia de Cristo equilibrada y correcta en acuerdo con las Escrituras. Con la ayuda de Dios seguimos ahora con las preguntas y si tenemos el gozo a tener aquí juntos con nosotros Raquel y podemos compartir muchos de las preguntas juntos. Vamos a ver la primera pregunta en nuestra lección. ¿Cuáles son algunas características esenciales de la ley de Dios? ¿Qué profundidad alcanzan sus principios? Raquel, ¿qué nos puedes decir de esto? Esta pregunta es muy importante analizarla de acuerdo a las definiciones, los atributos y los efectos que presenta. Específicamente porque de hecho es introductoria para todo el resto de las preguntas de esta lección. Así pues, cuando hablamos de ley, tenemos que establecer también la relación que existe con la justicia. Es decir, la justicia es medida o es establecida de acuerdo a normas preestablecidas que definen o delimitan lo que está bien y lo que está mal. Entonces, este elemento es altamente significativo comprenderlo. Y por eso tenemos 4 citas que complementan y amplían muchísimo no solamente la definición ley como tal, sino también, a su vez, los atributos inherentes de esta y los efectos que produce. Así pues, vayamos en primer lugar a analizar el Salmo 19, versículos 7 y 8. Aquí se nos dice algo realmente importante. Se nos dice que la ley de Dios es perfecta. Así que el nivel de la ley de Dios no es mejorable. Ha alcanzado su máximo nivel porque de hecho la ley es la expresión de la mente y el carácter de Dios. Por lo tanto, es perfecta. Y esa perfección aceptada, asumida y reconocida produce un efecto directo, el conocimiento del bien sobre el ser humano, y produce una transformación. Esto no es todo. Además es fiel, es permanente, es constante y concede por el conocimiento que imparte acerca del bien sabiduría, entendimiento y conocimiento divino, que hace al que es ignorante sabio. Así que produce transformación por conocimiento, produce también inteligencia por el hecho de reconocer y distinguir entre el bien y el mal. Además de eso, se nos dice que son rectos. Es decir, no son ambivalentes, no tienen dualidad, no son flexibles, son firmes, estables y constantes. Y por esa razón también tienen un efecto. Producen gozo y alegría en aquel que los acepta. ¿Por qué? Porque no les produce duda ni confusión, sino que son absolutamente claros y definidos. Y además tiene una proyección de
comprensión, de iluminación para cada uno de aquellos que aceptan y comprenden lo que está bien. Tenemos también la definición estándar de Romanos 7:12, que nos da 3 atributos muy importantes acerca de la ley de Dios. Se nos dice que es santa, que es justa y que es buena. Así pues, es interesante que la santidad como un atributo divino es propio de la ley, ya que es el reflejo de él mismo. Y aquí tenemos también el elemento de conexión con la justicia, es la normativa que regula lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Por eso el conocimiento de aquello que es bueno es fundamental para la orientación del ser humano. Pero no solamente se limita al acto, a la expresión o al conocimiento, sino que también invade la dimensión de la reflexión del ser humano, del proceso de toma de decisiones. Y ese mismo elemento lo analiza Mateo 5:28 y Romanos 7:7, última parte. Es decir, conocer lo que está bien debe cubrir toda la dimensión humana: pensamiento, acción, capacidad de decisión y expresión. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Tenemos esfera del entendimiento literal y también tenemos la esfera de entendimiento espiritual que está en Mateo 5:28, y conocemos los varios versículos que están relacionados con esto. El testimonio aquí también es muy interesante e importante. Dice: la ley de Dios, tal como se presenta en la Escritura, es amplia en sus requerimientos. Amplia significa que no se puede tomar literalmente. Vamos a decir, si la ley de Dios no dice que no se puede fumar, entonces ya no entra en la ley de Dios. Es incorrecto. El entendimiento de la Escritura, especialmente de la ley de Dios, tiene un entendimiento amplio, que significa que en cada uno de los mandamientos entran muchos más, o todas las cosas relacionadas. Por ejemplo, con el mandamiento no matarás, prácticamente está cubiertos todos los hábitos que puede traer de una u otra manera un daño de la salud de la persona, porque de esa forma se comete un parcial suicidio, un parcial daño de nuestra personalidad y también posiblemente a la personalidad de otros. Eso solo es un ejemplo pequeño, pero todos los mandamientos tienen un amplio entendimiento. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué otros elementos significativos caracterizan la ley? Y aquí tenemos 2 versículos muy importantes. Mana Raquel. Es interesante que si en la primera pregunta analizábamos los atributos o características juntamente con el efecto que estos producen en aquel que la llega a conocer, la acepta y la pone en práctica real, aquí tenemos otros elementos más que de hecho nos ayudan a tener una percepción mucho más completa y extensa, como se decía anteriormente. Así que los mandamientos de Dios son eternos, y eso es muy importante. No son variables, no son flexibles, no son cambiables, son permanentes en el tiempo, en el espacio y en las circunstancias. Y esto es básico, la comprensión de este principio, puesto que la adaptación de la ley de Dios cuando las circunstancias o las situaciones son adversas, cuando las tribulaciones o las pruebas afligen a un individuo o el conjunto del pueblo de Dios, sería una tendencia. Sin embargo, es totalmente proscrito por las Escrituras, ya que el mismo Jesús declaró que es más fácil que pase el cielo y la tierra, aquello que nos parece tan inmenso, tan sólido, tan firme, tan grande, que
se frustre un tilde de la ley de Dios. Lo cual quiere decir que cuando nosotros asumimos y comprendemos, se nos da a conocer cuáles son los principios del bien, y con la ayuda de Dios decidimos hacer estos principios nuestros y marchar en esa senda hacia la vida eterna, debe ser una actitud estable, permanente, constante y no circunstancial. Muy bien, muchas gracias. Otra vez me gustaría mencionar aquí el testimonio, porque en esta pregunta número 2 entendemos los requerimientos de esta ley. Y aquí tenemos el testimonio que dice: el Señor requiere en la actualidad exactamente lo que requirió de Adán en el Edén, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Debemos poseer una rectitud sin ningún defecto, sin tacha alguna. Es muy importante entender eso y ponerlo como una base del estudio del resto de la lección, porque solo de esta manera podemos entender las otras preguntas siguientes. ¿Por qué la justicia de Cristo es la única que puede salvarnos? Porque podemos ver que de ninguna manera nosotros, con nuestra fuerza, con nuestros intentos, podemos alcanzar la medida requerida de la ley de Dios. No importa cuánto tiempo dedicamos de oración, de meditación, de estudios, y nos podemos apartar de las montañas y vivir separados y una cueva, eso de ninguna manera no puede santificar hasta una medida tan grande que es el requerimiento de la ley de Dios. Seguimos adelante y vamos a ver más cosas interesantes en esta lección. La pregunta número 3: ¿qué cumplió la justicia de la ley? Perfectamente, siendo obediente hasta la muerte. ¿Qué dice Raquel? Bien, si ya hemos analizado cuáles son los principios, qué efectos producen en el ser humano, ahora debemos proceder a analizar aquellos que deben asumir, que deben aceptar y deben proceder a ejemplificar estos principios en la vida. De acuerdo a la cita, especialmente de Filipenses 2:8, aquel que cumplió, demostró y probó y fijó un ejemplo del cumplimiento de estos atributos fue nuestro Señor Jesús. Él asumió la naturaleza humana, depuso su naturaleza divina, con el fin de ejemplificar en 33 años y medio de vida y ministerio en esta tierra, que los principios del bien establecidos por Dios son una realidad practicable en cada ser humano, que la aceptación y la práctica de esta es una posibilidad real con el poder de Dios en cada ser humano. Y esto es un elemento fundamental para considerar que aún tan elevados sean los atributos y las características que hemos analizado, así como el efecto que producen, es sin embargo asequible, accesible a cada uno de nosotros por la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Gracias, muy interesante y muy importante. En esta pregunta seguimos prácticamente con los requerimientos de Dios y requerimientos de la ley, y que prácticamente requerimientos fueron cumplidos por la parte de nuestro Señor Jesucristo. Consideramos otra vez el testimonio, porque la información que tenemos en el testimonio no está reflejada tan claro en los versículos bíblicos. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tiene el hombre para darlo. Es muy importante conocer esto, hermanos, porque aquí no se trata de cumplir un mandamiento, dos mandamientos. Yo lo cumplí, este mandamiento, porque yo no maté,
yo no cometí un adulterio, entonces ya yo estoy cumpliendo, yo estoy prácticamente respondiendo perfectamente a los requerimientos de Dios. La ley de Dios requiere no solo obediencia a 1, a 2 o 3 mandamientos, requiere un carácter perfecto. Y este carácter no lo tenemos porque estamos en proceso de desarrollar este carácter. Estamos en el proceso de la santificación y no alcanzamos la santificación perfecta porque necesitamos toda vida a santificarnos. Y esta santificación todavía necesita la justicia de Cristo para cubrirnos, porque nosotros nos santificamos y desarrollamos el carácter solo en la esfera del conocimiento que tenemos. Pero hay mucho más afuera de nuestro conocimiento, de la santidad de Dios, que nosotros quizá todavía ni comprendemos, ni podemos entenderla, y ahí es donde interviene también la sustitución de nuestro Señor Jesucristo. Con estos conocimientos seguimos adelante y vamos a considerar la próxima pregunta. 4. ¿Qué nos proporciona la fe en la obediencia perfecta de Cristo demostrada en su humanidad? ¿Quién nos proporciona? ¿Por qué es tan necesario a tener esta justicia y no alguna otra, Raquel? Sí, aquí se introduce un término que es fundamental en relación al título de la lección que estábamos comentando acerca de la justicia de Dios, y es la fe. Si la justicia de Dios es un atributo que le es inherente a su naturaleza y que Él tiene la dicha de concedernos, es a través del elemento fe que el ser humano ejerce, aunque sea un don divino, es el acto por medio del cual el ser humano decide voluntariamente aceptar lo que es bueno, rendir su voluntad al Señor y someterse completamente a la dirección de Dios. Así que ese acto y esa combinación entre término fe y justicia combina, une el elemento divino con el humano, y por eso es fundamental este término a este nivel de la lección, comprenderlo adecuadamente. Veamos de qué manera se nos expone a lo largo de estos versículos. El primer elemento es una de las bienaventuranzas, donde se nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Así que el elemento justicia, aunque no es propio de la naturaleza humana, sí es un elemento al cual se puede aspirar, un deseo al cual se desea alcanzar, y debe convertirse de hecho en una necesidad vital, prácticamente en un instinto, como es el hambre o es la sed. Así que es fundamental que el ser humano sienta la profunda necesidad, la extensa ansia de ese bien mayor que solamente Dios posee y que está dispuesto a dar. Y ese deseo y esa creencia en que Dios sí lo puede dar combina y une el elemento divino con el humano a través de la fe. Ahora veámoslo con algo más de detalle en las próximas 2 citas. Entonces se nos habla claramente de cómo la justicia que es de Dios está reflejada en su ley, donde están las normas. Ahora bien, aunque esto no es propio de nosotros como seres humanos, sin embargo, la combinación de la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, por todos aquellos que creen en Él, es asequible a todo ser humano. Veámoslo con algo más de detalle todavía en Filipenses 3:9, donde se nos dice que es por la fe de Jesucristo y esa justicia que es de Dios por la fe. Tanto la justicia como la fe son de origen divino. Ahora, la justicia es inherente a la naturaleza divina. La fe es un don que el Señor concede a cada ser humano sin diferencia,
para acceder por voluntad propia a solicitar y sentir la necesidad de ese bien mayor que solo Dios posee y encuentra claramente regulado en los principios de la justicia y del bien. Y esa combinación, establecido a través de Cristo, que une el abismo creado entre el cielo y la tierra, la justicia de Dios, la intercesión de Jesús y la fe de Él, y la que nos otorga para conectarnos con el cielo, conforman el círculo completo. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, podemos decir que de parte de nosotros debemos practicar la fe. Por fe podemos recibir este don increíble. Los testimonios son muy claros en ese sentido, diciendo que no por dones, ni sacrificios, ni con trabajo, con obras podemos obtener una justicia. Es imposible. La única forma es recibirla como un don. Pero en lo mismo tiempo es interesante que los versículos mencionan, como versículos también aquí los testimonios, que para obtener esta justicia debemos tener la sed de obtenerla. Debemos ir y tomar esta agua. Entonces es necesario también una respuesta de nuestra parte, un paso por adelante para recibir esta justicia, un deseo, que prácticamente este deseo también es un fruto del Espíritu Santo, pero este fruto del Espíritu Santo o esta influencia del Espíritu Santo debe ser acariciada, debe ser aceptada, debe ser obedecida para que nosotros podamos conectarnos con la promesa tan maravillosa y este don, recibir, podemos decir, extender las manos para recibir este don que es tan precioso, que es la justicia de Cristo. Aquí el testimonio, el segundo testimonio, es muy importante. No hay agente humano que pueda puede proporcionar la que satisfaga el hombre y la sed del alma. Pero dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, siempre hay que abrir la puerta, hay que extender las manos, hay que aceptar este don de la justicia que nuestro Señor Jesucristo nos está compartiendo. Seguimos adelante y vamos a ver la próxima pregunta. ¿Cuándo recibimos el don de la justicia? ¿Cuándo la recibimos, Raquel? Es importante comprender que para recibirla hay que solicitarla, hay que estar dispuesto a recibirla. Ahora, ¿en qué momento el ser humano desea un bien mayor? Tiene ansia de algo que añora y que desea algo mejor de lo que conoce, de lo que ha vivido o de lo que ha practicado. Bien, aquí se nos dice claramente que cuando nosotros conocemos lo que es bueno, lo que es correcto, el ser humano se enfrenta a un dilema y permite la comparación de paralelo. Es decir, lo que yo soy y lo que yo he hecho hasta ahora y lo que se supone que yo debería hacer y que es lo correcto. Así que inmediatamente empieza el proceso de valoración y de autoevaluación al ver que no estamos a la altura de esa normativa de justicia que Dios nos ha mostrado. Entonces empieza un proceso de reflexión que nos lleva a la preocupación, al lamento y al dolor por el mal realizado y que aún, quizás lamentablemente, aún estamos en proceso de práctica. Entonces, con el fin de liberación de esa acción, de acuerdo a 1 de Juan 1:9, debemos confesar, debemos expresar en una forma clara para nosotros mismos, ya que Dios lee nuestros pensamientos, conoce nuestros deseos más íntimos, que nos sentimos apenados, tenemos dolor por las acciones
cometidas incorrectamente. Eso es el fruto del conocimiento y de la reflexión sobre nuestra propia acción. Esa es una obra de Dios en la vida de cada ser humano. Después, cuando nosotros confesamos, ¿qué ocurre? El cielo nos concede el don del perdón. Y ese perdón es la justificación que el Señor nos concede. Pero Él no solamente nos concede perdón, Él nos limpia de toda maldad. Cuando Dios hace una labor con nosotros, la hace completa, absolutamente perfecta. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Entra un proceso disciplinatorio, porque debemos transformarnos, debemos realizar un cambio completo de actitud y forma de hacer. Por esa razón se nos dice que Dios procede a disciplinarnos para llevarnos al arrepentimiento, a que tengamos dolor, lo cual nos va a llevar a la confesión. Pero eso no es suficiente, no es suficiente conocer que lo que hemos hecho está mal, no es suficiente conocer lo que está bien, no es suficiente solo que nos duela y nos arrepintamos, tampoco es suficiente que lo confesemos, debemos escuchar la voz de Dios y convivir, tener comunión, asociación, relación profunda con Dios, de tal manera como está descrita en Apocalipsis cuando dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, acto de la voluntad humana, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que el proceso está claramente delimitado en las Sagradas Escrituras. Pero aún en Juan 1, 11 al 13 encontramos el otro elemento, que es el renacimiento. Nosotros todos hemos nacido una vez de carne y sangre y de acuerdo a la voluntad humana. Ahora, para que se produzca esa completa regeneración y ese inicio de completo cambio, tenemos que nacer ahora de la voluntad de Dios y así ser hijos e hijas de Dios. Amén. Es algo muy interesante que yo pienso que esa lección también está revelando. Es que es cierto que nosotros todavía no tenemos desarrollado un carácter perfecto que requiere la ley. Todavía no alcanzamos la santificación que está requerida de la ley. Y todo eso se encuentra en la perfección, en la completa santificación que tenemos en Cristo, porque Él imputa esta justicia a nosotros. Pero en lo mismo tiempo, así como nosotros por fe recibimos esta justicia, podemos decir que Jesús también tiene una fe en nosotros, que nosotros todavía no alcanzamos esta meta, pero si nosotros recibimos esta justicia por fe, entonces Él tiene fe en nosotros que vamos a desarrollar y vamos a hacer todo posible para alcanzar la meta que Él está presentando adelante de nosotros. Y aquí es un testimonio interesante que debemos considerar. Es el primer testimonio de Fe y Obras, página 107. Cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida, en la vida futura sus pecados son perdonados. Es muy interesante esta expresión. Debemos aceptar la justicia no como una cosa cualquier cosa, a un coche, un segundo coche, a una casa, bueno, una casa más grande, una casa más pequeña, una justicia más o menos, algo que nosotros necesitamos. No, eso debe aceptarse como su única esperanza en esta vida, vida o muerte. O la aceptas o te mueres. Es increíble la forma como está expresado, tan clara y tan sintetizada en lo mismo tiempo. Seguimos adelante. Esto es justificación por la fe. Cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios
y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición. No solo una vez arrepentirse, no solo 2 veces arrepentirse, dice es un estado de arrepentimiento y contrición, que significa que es un arrepentimiento constante de nuestro tipo de vida, de nuestra forma de ser. Y eso es la fe que Jesús tiene en nosotros, que nosotros sí vamos a aceptar de esta forma su justicia. Y lamentablemente vamos a ver que si nosotros no aceptamos la justicia de esta forma, no extendemos la mano a recibir el don de la justicia, no la vamos a recibir porque no se comparta por obligación ni por fuerza. Necesitamos expresar nuestro deseo, necesitamos requerir esta justicia, pedirla, entonces Dios sí nos va a regalar. Vamos a ver la próxima pregunta número 6, muy importante. ¿Qué es, por lo tanto, nuestra única seguridad? Este elemento es fundamental para orientar al ser humano, de manera que cada uno de nosotros perseveremos en el camino del bien. ¿En qué consiste? El ser humano y cada uno de nosotros debe reconocer cuál es nuestra condición en forma natural. Nuestra condición en forma natural es separación de Dios, es desobediencia, es alejamiento del bien. Ahora, cuando hemos tenido el privilegio de conocer al Señor Jesús, de conocer los principios del bien, y en nuestro corazón hemos anhelado este bien, no solamente en forma teórica, sino en una forma real y práctica en nuestra vida, la única manera de perseverar en ese bien hacer consiste, primero, en que valoremos lo que se ha hecho en nuestro favor. Y por eso la cita de Primera de Pedro se nos dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, o vana manera de vivir, dice otra versión, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que aquí se nos presentan el antes y el después, en el que cada ser humano puede pendular. Lo que nosotros somos, los hábitos que nos han enseñado nuestros padres, las costumbres que hemos asumido por la educación, por la cultura, por el nivel social donde nos hemos desarrollado, deben someterse y debemos aceptar que ahora no somos simplemente eso y que nuestro precio no es algo material y tangible, sino que costó lo más caro y lo más precioso del cielo, como fue el Señor Jesús. No solamente su venida, no solamente su ministerio, no solamente su pasión, sino también su muerte. Y su preciosa sangre fue la que ha dado ese valor tan inmenso a nuestras vidas, que hace tan grandioso así el camino del bien. Pero sin olvidar lo valioso que somos para el cielo, debemos ver que el Señor Jesús no solamente ministró por nosotros aquí en la tierra, sino que ahora también ministra en nuestro favor en el cielo. Así que eso quiere decir que cuando el Señor Jesús fue al cielo, no dijo, bueno, mi ministerio terminó, hasta aquí llegué. No, Él continúa intercediendo y estando a nuestro lado, y vigilando, cuidando de nuestras vidas para que alcancemos el final con bien. Así que el antes, el durante y el después debe establecernos y tener claro que nuestra única razón de existencia, lo único que da realmente sentido a nuestra vida, es que el Señor Jesús vino, murió, nos amó y nos salvó. Amén, amén. Una lección maravillosa, el tema es muy interesante. En esta pregunta tenemos la relación del asunto de la justicia de Cristo con el servicio del santuario. Más adelante vamos a tener una lección entera que habla del tema del santuario, por eso
no voy a dedicar mucho tiempo en las respuestas. Seguimos en la próxima pregunta, que es la pregunta número 7. Siendo salvos en Cristo, ¿qué desea el Señor de nosotros? Vamos a ver la última pregunta, que es muy importante. El Señor desea para nosotros el objetivo más alto, la más excelsa cima a la cual pueda llegar el ser humano. Y en estas 3 citas se nos presentan algunas de estas máximas metas que el Señor desea que alcancemos. 1. Que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, toda la dimensión humana sea una expresión para la gloria de Dios. ¿Y cómo se consigue esto? 1. Valorando nuestro precio, conociendo y recordando de dónde vinimos y en lo que Dios nos ha convertido. Recordando nuestro origen, podemos alabar y glorificar a Dios, no solamente verbalmente, sino por una vida fiel que le sigue y testifica ante el mundo la gran obra que Él ha hecho en nuestro favor. Segundo elemento que el Señor desea que alcancemos es la acción a través de una fe que a su vez obra por amor. Y esos 3 elementos, acción, fe y amor, están interrelacionados entre sí. Y se expresa claramente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, la comprensión de la verdad, la aceptación de la misma, es el resultado de esa fe que obra por amor. Porque cuando nosotros por un momento reflexionamos y nos colocamos al pie de la cruz del Calvario, podemos mínimamente comprender lo que significó para el cielo nuestra redención. Y eso produce un efecto transformador en nuestras vidas y nos impulsa a través del amor a la acción de la obediencia. Pero todavía hay más, porque 1 de Pedro 1, 15 y 16 expresa el nivel más exaltado que Dios tiene como objetivo supremo para el ser humano. Sed santos, porque yo soy santo. El Señor desea morar donde mora y donde reside solo el bien, la justicia y la santidad. Y Él desea que nosotros alcancemos ese nivel, y es posible a través del favor de Dios en nuestra vida, por gracia. Muchas gracias. Tocando esta última pregunta, posiblemente van a surgir preguntas dentro de nuestra visita y participantes de la escuela sabática. ¿Y qué son las preguntas que pueden surgir? En pregunta número 2 y 3 podemos ver en los testimonios que, por ejemplo, la ley de Dios requiere una obediencia perfecta, un carácter perfecto, y dice que nosotros no lo podemos dar. Entonces, en la pregunta número 7 dice que nosotros debemos tener esta santidad y debemos hacer todo para alcanzar esta santidad. ¿Cómo entendemos que una pregunta dice que no se puede alcanzar y el otro texto dice que debemos alcanzarlo? Es fácil entender, los hermanos, porque la perfección que se requiere, o ser perfecto, significa que esta perfección debe ser alcanzada en la esfera de nuestro conocimiento. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, muchos de los pioneros adventistas en el principio, como no sabían o no conocían la reforma pro salud, por ejemplo, ellos comían todo, ellos fumaban, ellos tenían su forma de vestidura y todo en acuerdo del mundo. El único que tenían es un deseo, una sed de investigar la palabra de Dios. Pero con el crecimiento del conocimiento, entonces empezaron a cambiar su vida en acuerdo del crecimiento de la luz. Es muy semejante también en la vida de cada uno de nosotros, especialmente a ellos que vienen o provienen de una familia que no fue cristiana. Entonces ellos, encontrando la luz,
gradualmente se despojan, se dice, sí, de sus costumbres equivocados. Entonces se adaptan su vida, que es la santificación, en acuerdo de la luz que tienen. Imagínense que en Apocalipsis capítulo 18 dice: salir de ella, pueblo mío, y este pueblo mío, que Dios lo declara pueblo mío, está todavía en Babilonia, que significa que todavía no tiene el conocimiento completo perdón, de la ley de Dios. Pero como ellos viven una perfecta obediencia de la luz que tiene, en la medida de la luz que tiene, Dios reconoce esta obediencia como una obediencia perfecta. Y sabemos también por los textos en el gran conflicto que cuando esta gente que está en Babilonia hoy se encuentra o se enfrenta con la luz que viene del sábado y otros puntos doctrinales, ellos con alegría lo aceptan y se unan al pueblo del Señor. Y hasta dice que los últimos van a ser los primeros, que significa que ellos van a tener mucho más celo de la verdad y celo de cumplir con los requerimientos de Dios que algunos que quizá conocían esto teóricamente antes de ellos. Seguimos aquí especialmente considerando el texto para meditación, porque es algo importante y podemos tener un sumario dentro de este texto. El carácter de Cristo es el único modelo perfecto que el hombre que hemos de cumplir, de copiar, que hemos de copiar. Gracias. El arrepentimiento y la fe, la entrega de la voluntad y la consagración de los afectos a Dios son los medios señalados para realización de esta obra. Es muy interesante y muy importante entender que cuando la justicia de Cristo obra por nosotros y Dios nos regala su justicia y sus obras se imputan a nosotros y Él como un sustituto aparece delante del Padre, entonces nos representa perfectamente. En lo mismo tiempo, Él regala un don a todos sus seguidores, a ellos que recibieron esta justicia. Y este don del Espíritu Santo refleja una fe viva, que significa que se entrega la voluntad a la consagración de los afectos, de la mente, de las ideas, de los deseos. Todo es una perfecta sumisión, obediencia a todo que Dios dice que debe hacerse. Eso es una reacción natural del entendimiento correcto y profundo del tema de Cristo, nuestra justicia. ¿Algunas palabras de conclusión, Raquel? Sí, creo que es muy importante este primer párrafo que se presenta de consejos para los maestros en página 49, especialmente porque corresponde al modo de comportamiento y los elementos referenciales que el ser humano necesita para su diario vivir. Así que se nos dice, el carácter de Cristo es el único perfecto modelo que hemos de copiar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos dos modelos en este mundo para seguir, el modelo del bien o el modelo del mal. Solo tenemos dos opciones, no hay nada intermedio, no hay grises. Por lo tanto, es fundamental que el ser humano decida. El acto de la voluntad es algo inherente que Dios desea que el ser humano proponga decidirse por el bien como un acto de entrega a Él. Entonces, cuando decidimos que el modelo que queremos seguir, el modelo que queremos reproducir,
es el del Señor Jesús, en su carácter, en su diario vivir. ¿Cómo se consigue? Si ese es un nivel de decisión a nivel teórico. Bien, el resto de la cita nos lo presenta. Debemos proceder al arrepentimiento. El arrepentimiento no significa solo dolor por el pecado, sino que significa un cambio completo de dirección, un alejamiento, un distanciamiento de hábitos, comportamientos, ideas, actitudes, expresiones, costumbres que están mal, que no corresponden a la normativa de justicia expresada en la ley de Dios. Así que ese sería un primer elemento. Ahora, ¿cómo podemos perseverar en ese bien hacer? Necesitamos la fe. Necesitamos aferrarnos a ese modelo y creer que es lo correcto y que el Señor nos va a ayudar. Y por eso oramos y le pedimos a Dios que nos conduzca y que nos guíe. Para eso tenemos que considerar el tercer elemento que se analiza, que es la entrega de la voluntad. La voluntad es el acto y la capacidad que el Señor ha concedido al ser humano de tomar decisiones. Ahora, ¿en qué sentido debemos entregar la voluntad? Que lo que decidimos ahora está regulado según los lineamientos de la justicia de la ley de Dios. No de acuerdo a lo que a mí me parece, no de acuerdo a lo que a mí me enseñaron, no de acuerdo a lo que otros hacen, no de lo que siempre he hecho, sino que ahora, por propia voluntad, decimos: Señor, deseamos que tu verdad, los principios eternos de la justicia y del bien de la primera pregunta, estén en nuestros corazones. Cuando esa decisión se ha tomado, ¿qué más hay que hacer? Consagrar los afectos a Dios. Nuestros más profundos deseos, ansias, añoranzas, deben ser entregados a Dios. Y de esa manera el Señor realiza esa obra en nosotros, porque ha habido una rendición y ha habido una consagración. Amén. Amén, queridos hermanos y hermanas. Estudian con fervor esta lección de la justicia de Cristo, muy importante en el principio del año. Que Dios le bendiga y que le da un feliz año nuevo, y también que ayuda a todos nosotros de obtener una comprensión más profunda del tema de la justicia de Cristo. No se olviden a recordar a sus amigos y miembros de la iglesia, maestros y pastores, que ellos revisan nuestra página web, visitan y escuchan esos videos, porque de esta manera podemos compartir este conocimiento tan importante y desarrollar una fe más profunda en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y le guarde, y que le da un feliz y bendito sábado. Amén.